tutorial de hoy es... El día de hoy estaremos aprendiendo a hacer estas gafas de protección visual. Son muy fáciles de hacer, las podrás usar con gafas, así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Bien, y comenzamos nuestro proyecto marcando los moldes sobre el acetato. Yo tengo un acetato que es calibre 11, es un calibre que no es muy grueso, tampoco es demasiado delgado y se puede coser a máquina. Puedes usarlo también con el plástico de las botellas de gaseosa o puedes comprar acetato que viene en la papelería, aunque ese ya es muy delgado. Entonces vamos a marcar, solamente necesitamos marcar 2 piezas, que por cierto en el próximo tutorial estaré enseñándoles a hacer los moldes. Y bien, una vez marcados los vamos a recortar. Nuestro siguiente paso entonces va a ser comenzar a coser. Para ello necesitamos más o menos 1,5 metros de sesgo y un pedacito de resorte, unos 20 centímetros de resorte del color que ustedes vayan a utilizar para el sesgo. Yo utilicé blanco, pero puedes utilizarlo negro o de otro color. Y lo que vamos a comenzar a hacer es comenzar a pegar el sesgo. Recordemos que este sesgo lo puedes conseguir en las tiendas donde se venden adornos para costura y simplemente él ya viene doblado para que simplemente doblemos a la mitad y ya podamos coser. Entonces lo que voy a hacer es eso, doblarlo a la mitad y voy a coser por todo el borde de la parte de abajo de nuestro molde más grande. Una segunda opción, si no tienes máquina de coser, no quieres coser, puedes hacerlo con foamy, colocándole una tirita de foamy a ambos lados de nuestra pieza, y también entonces lo que va a hacer es que va a ayudarnos a que no talle en la cara y que se pueda colocar más fácil. El siguiente paso será colocarle el sesgo a la parte interna de la curva de nuestra pieza más pequeña. Esto es importante que lo hagas según el orden que te estoy diciendo para que sea más fácil armar tus gafas. Listo, pon atención a este siguiente paso. Una vez ya hemos pegado el sesgo en la parte interna, vamos a pegar la parte externa de esta pieza que es la curva, y lo que vamos a hacer es a pegarlo abierto. Esta vez no lo vamos a pegar cerrado, sino solamente abierto, y vamos a ir haciéndolo con mucho cuidado para ir pegándolo en el lugar correcto, que no se nos entre el sesgo, sino que lo vayamos teniendo siempre a la misma distancia, y también porque tenemos que irle dando la forma poco a poco. Entonces esta parte es muy delicada y hay que hacerla con mucho cuidado. Si lo hicieras con foamy, simplemente recortarías una tira de 1,5 centímetros que estarías pegando alrededor, así como lo estamos haciendo con la máquina, para luego pegar el otro pedazo al otro lado. Bien, y seguimos. El siguiente paso es el que me parece a mí un poquito más difícil. Otro era de cuidado, de atención, pero este me parece difícil. Y es que tenemos que colocar y empezar a pegar las 2 piezas en el pedazo que dejamos sin coser, el pedazo que dejamos abierto. Pero lo importante aquí es que como él se va colocando de forma curva, entonces se nos va a dificultar un poquitico a la hora de coser. Si ustedes tienen de esas máquinas que son como tubulares o que la parte de abajo es más delgada, entonces es más fácil. Si tú quieres, puedes hacer lo que estoy haciendo aquí, que es doblar y marcar como el centro. Le puedes pegar una puntadita en el centro y para luego empezar a coser, o simplemente como hice yo, de la mitad hacia un lado y ya nivelé y empecé a coser. De todas formas, los moldes dan para que te dé perfecto sin necesidad de medir. Bien, y así van quedando nuestras gafas protectoras por ahora. Miren que realmente es fácil de hacer, se hace en muy poquito tiempo. El siguiente paso entonces es medir el ancho de las gafas, y lo vamos a medir como por 2 y le aumentamos 1 centímetro más. Esto es para poder doblar hacia adentro, y cortamos. Y lo cortamos 2 veces para los 2 lados de nuestras gafas.
Ok, lo que voy a hacer aquí, espero que lo puedan ver bien ustedes, es que pongo el sesgo abierto, voy a colocar en la mitad el resorte, luego doblo el sesgo a la mitad, doblo un pedacito en el borde, miren que aquí estoy doblando el bordecito para que no nos quede mal terminado, doblo el sesgo a la mitad y ya puedo pasar la costura por ambos extremos del sesgo, por ambos lados, para que quede todo bien atrapado. Y luego simplemente corto el excedente de sesgo que me haya quedado. Y luego simplemente repetimos la misma acción por el otro lado, colocando el resorte del otro extremo también. Muy bien, mire qué fácil de hacer nuestras gafas de protección visual. Es muy fácil de usar, lo que sirven también para utilizarlas con gafas y para evitar que se te empañen, pues puedes aplicarle un poquitico de jabón líquido y limpiarlo con un pañito hasta que quite todo excedente y ya quedan para estarse usando. Así que si te ha gustado este video, por favor dale un like, compártelo con tus amigos, puedes emprender una empresa con este proyecto y también por favor sígueme en el siguiente tutorial. Y no te olvides que aquí te dejo algunas opciones muy interesantes para ti, más el video donde estaré enseñando a hacer los moldes.